...2015 es el Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz. Durante estos meses, numerosas actividades están dando a conocer a la sociedad la importancia de la luz y sus tecnologías asociadas en distintos ámbitos. La UNED participa en esta iniciativa y nuestra programación se ha sumado al evento con 2 espacios emitidos los días 6 de enero y 17 de marzo, disponibles en nuestros canales de internet, canal.uned.es y YouTube, y los podcasts de Radio Televisión Española. Hoy vamos a escuchar un nuevo programa, el tercero, en esta ocasión dedicado a la luz en el arte. Como ya ocurriera en los programas anteriores, nos acompaña Carmen Carreras, profesora titular de Física Aplicada y colaboradora honorífica del Departamento de Física de los Materiales de la Facultad de Ciencias de la UNED. Profesora Carreras, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Entre los objetivos a conseguir en este año, que ya hemos repetido varias veces, que está dedicado a la luz y a sus tecnologías derivadas, está el que los ciudadanos tomen conciencia de la presencia de la luz en su vida cotidiana. Hemos hablado en el programa anterior de los instrumentos ópticos, del láser y de la fotónica, pero no queremos dejar la idea entre nuestros oyentes de que la luz está solo relacionada con la investigación en lo que podríamos llamar las ciencias duras, como es el caso de la física o de la tecnología. Hay una gran multitud de campos en los que la luz está presente. Por ejemplo, la luz es la fuente de vida en nuestro planeta. Gracias a ella es posible el ciclo vital de las plantas a través de la fotosíntesis. Entonces, dedicaremos otro programa a la luz y la vida, la biología. Pero la luz produce maravillosos espectáculos naturales como son el arco iris, las auroras boreales, los halos en torno al Sol o a la Luna, los eclipses, los espejismos, y ha sido profusamente utilizada por los artistas plásticos a lo largo de la historia. ¿Quién no recuerda los juegos de luces y sombras en las obras de muchos pintores, la policromía de las vidrieras de las catedrales, de los palacios o la iluminación de espectáculos y edificios? Y también la luz es muy importante en la fotografía y en el cine. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar las importantes aplicaciones que ha tenido las tecnologías basadas en la luz en el arte, que es el tema de hoy. Por ejemplo, el estudio y la conservación de obras de arte con la utilización de microscopios, de espectrómetros o de instrumentos de rayos X. Y, por supuesto, la realización de réplicas de piezas de museo mediante hologramas. El programa de hoy está dedicado a la luz en el arte. Y para que nos hablen de ello, hemos invitado a, en primer lugar, Yayo Aznar, que es profesora de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y nos va a hablar de la luz en el arte actual. Consuelo Luca de Tena, que es la directora del Museo Sorolla y nos va a hablar de la importancia de la luz en la pintura de Sorolla. Manuel Parralo, que es catedrático de pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y, curiosamente, está ocupando la cátedra que Sorolla ocupó 50 y tantos años antes. Y Elena Blanche, que es profesora de escultura y además es la decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y nos va a hablar de las actividades que han organizado en la facultad para sumarse al Año Internacional de la Luz. Vamos a comenzar, por seguir el orden que citaba la profesora Carreras, con Yayo Aznar, que, bienvenida. Hola, gracias, igualmente. Vamos a hablar de la luz en el arte actual, ¿verdad? Sí, en el arte actual. Adelante. Bueno, primero daros las gracias por permitirme estar aquí hablando de este tema, ¿no? Y en el arte actual, bueno, la luz se podría ver desde dos puntos de vista. Nosotros, en este caso, vamos a hablar solamente de uno, ¿no? Por un lado, podríamos ver cómo los artistas actuales utilizan la luz en las instalaciones de un modo muchísimas veces muy teatral, muy cercano a una idea de fantasmagoría. Estoy pensando, por ejemplo, en Bill Viola, que cuestionaría una cierta idea de la pérdida del aura benjaminiana.
Podríamos hablar de eso en otro programa, ¿no? Yo creo que lo que aquí nos interesaría más es hablar de los artistas que trabajan con la luz como material, que la utilizan para hacer la obra. Pensemos, por ejemplo, en un artista como Dan Flavin, ¿no? Un minimalista que trabaja todo el rato con luces de neón puestas en la pared o en diferentes composiciones. Pero si miramos a un artista como Dan Flavin, podemos llegar a pensar, son artistas obviamente que trabajan casi todos ellos con la abstracción, podemos llegar a pensar que estos artistas están trabajando con la idea de hacer un arte para la contemplación, para que el espectador llegue y lo mire extasiado y mire lo bonito y lo bien hecho que está todo. Y yo creo que son artistas que están buscando algo más, ¿no? Todas las propuestas de estos artistas, del que quizá el más conocido es Tarrell, se están moviendo siempre en el terreno de la ambigüedad y crean para el espectador un juego visual muy activo que le hace dudar sobre la identidad de lo que está viendo. Le hace dudar de si lo que tiene delante, la identidad física me refiero de lo que está viendo, si lo que tiene delante es materia o no es materia, si es sólido o si es simplemente luz. Si pensamos, por ejemplo, en la revolución que supuso todos los postulados de la física cuántica que afectaban de alguna manera la propia idea de la realidad, podemos pensar que esto no tuvo por qué detenerse en el ámbito solamente en el ámbito del mundo científico, sino que pudo generar una cierta actitud que dictaba un sentido de lo real que podríamos llamar de alguna manera abierto, ¿no? Por eso muchos artistas empezaron a preguntarse sobre los parámetros que regían esa realidad del mundo, esa realidad que veíamos, y a pensar que esa realidad que se estaba viendo estaba en función del uso y en cierta medida en el modo en que lo percibíamos, ¿no? Y empezaron a preguntarse por esto y por cómo nuestros ojos podían percibir la realidad. Esas preguntas llevaron a sus obras a indagar una nueva definición o una definición revisada, mejor dicho, de lo material. Esto, por supuesto, lo hacen muchísimos artistas en propuestas de instalaciones, pero, insisto, creo que los más interesantes en este sentido, en este estricto sentido, son los que trabajan con la luz como materia prima, como una herramienta verdaderamente constitutiva de su obra y no como un recurso plástico, un recurso ornamental o una simple herramienta, ¿no? Las obras que ellos presentan van a ser siempre situaciones en las que lo que vemos es una realidad que es múltiple, que no es fácil de definir, una realidad engañosa, de alguna manera un espectáculo. Esta podría ser una de las críticas que se les pueden hacer, pero un espectáculo susceptible de cambios continuos. Pensad, por ejemplo, en una de las propuestas de Tarrell del año 75, una de las primeras, que se titulaba Espacio en el cielo y era una habitación con un banco corrido. Entonces el espectador, o como le queramos llamar ahora, entraba en esa habitación y lo que veía era en la parte de arriba en el techo, un plafón de neón, de luz artificial, incrustado arriba. Si el espectador se quedaba mirando eso suficiente tiempo, esa luz, que es algo inmaterial y que seguía siendo inmaterial en la instalación de Tarrell, tenía una apariencia increíblemente sólida. De hecho, parecía un monocromo, o puede llegar a parecer un monocromo. Un monocromo es un cuadro de un solo color, ¿no? Esto es con lo que están jugando de alguna manera los artistas, ¿no? Con decirte que lo que ves no es ni mucho menos lo que ves, ¿no? Y que la realidad puede tener siempre o tiene una apariencia engañosa. En general lo que ellos hacen son trabajos muy sencillos, muy directos y que conectan muy rápidamente con el espectador, porque todo depende de lo que el espectador ve. Y nada más que de lo que el espectador ve, ¿no? El espacio, siempre rompen, y tiene que ser el espectador el que se dé cuenta de esa ruptura, ¿no? Porque se rompen las fronteras del paso de un mundo real o supuestamente real a un mundo virtual. Son obras que no se limitan nunca a una única posibilidad de la realidad, y en eso sí que tienen mucho que ver con tienen una relación bastante estrecha con la fenomenología, sobre todo a partir de Merleau-Ponty, que es un pensador al que ellos
leyeron bastante, utilizaron bastante, ¿no? La fenomenología, por recordarlo muy rápidamente, de lo que nos habla es de cómo conocemos el mundo, de cuáles son los recursos que empleamos a la hora de acercarnos a la realidad y de qué manera ordenamos esa realidad, ¿no? Las obras de todos estos artistas se pueden estudiar bajo ese prisma porque, insisto, se basa en una idea de manipulación del espacio real que varía en función de las diferentes prácticas que el artista propone. Otra, por ejemplo, de James Turrell, una que, a mí me parece es lo que hace más habitualmente Turrell y a mí personalmente me parece muy interesante. De la que voy a hablar se titula Orca Icono, desde el año 84, y lo que él hacía, que insisto, es lo que si vais a cualquier museo de arte contemporáneo en el que haya un Turrell es lo que normalmente os encontraréis, ¿no? Son en este caso eran 2 rectángulos enormes puestos en una pared, pero esos rectángulos daban a una habitación que estaba detrás. Esa habitación está muy fuertemente iluminada, también con neones, de manera que desde fuera el espectador lo que ve es como si fuera un cuadro, como si fuera un monocromo, una vez más. Uno era rosa y el otro era, en este caso uno es rosa y el otro es azul, ¿no? Y una vez más lo que el espectador está viendo se vuelve sólido para su vista. Y cuando se sigue tratando de luz, y si el espectador mete la mano, que además la puede meter en la obra de Turrell, puede traspasar ese volumen que en principio desde fuera le puede parecer sólido. Ellos están jugando siempre con esa ambigüedad. Son, sin duda, artistas que de alguna manera les interesan mucho estas cuestiones científicas, pero a mí me daría mucha pena también separarles de una cierta revisión política en lo que hacen, porque creo que es un trabajo que está por hacer y que se puede enriquecer bastante sus aportaciones. Pues muchas gracias, Yayo Aznar. Como decíamos en la presentación, también nos acompaña Consuelo Luca de Tena, que es directora del Museo Sorolla. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Yo le quería preguntar algunas cuestiones importantes sobre la luz en la pintura de Sorolla. ¿Qué nos puede decir? Bueno, la luz en la pintura Sorolla realmente es el elemento fundamental de toda su pintura. Sorolla pinta en una época en que los impresionistas ya han hecho su revolución, se ha impuesto un estudio minucioso de la luz por parte de los pintores. Tanto los impresionistas como los no impresionistas en esa época, todos los pintores tienen un interés muy particular por pintar con luz natural, es decir, dejan de trabajar en el estudio con una luz muy fija, salen al exterior y pintan con la luz variable, con la luz del natural al aire libre, al campo abierto, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Bueno, pues entre otras cosas porque la luz al natural está viva, cambia y arranca de la realidad efectos que con una luz más fija no se pueden tener. Y es esa vitalidad que le da a la naturaleza el propio movimiento de la luz solar, de la luz natural, la que interesa a los pintores en esta época. Como le digo, tanto a los impresionistas como a otros pintores que no pueden encuadrarse estrictamente en el movimiento impresionista, como es el caso de Sorolla y de muchos otros, pero que tienen ese interés por la luz natural. Y curiosamente este interés coincide con una época en que tanto el desarrollo de la luz artificial es enorme, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como todo tipo de avances científicos y en la investigación sobre la naturaleza de la luz, ¿no? Entonces es curioso que a la vez que se va imponiendo en las casas el uso de la iluminación artificial, se empiezan a iluminar las ciudades con iluminación artificial y empieza la luz artificial a formar parte de la vida cotidiana, la pintura cada vez se pregunta más por la luz natural. Entonces, con respecto a Sorolla, es curioso también que en una época en que todos los pintores tienen un interés enorme por la luz, pues a él se lo conozca precisamente como el pintor de la luz, como si él fuera el que se hubiera distinguido más en ese aspecto.
Y es cierto que la luz en la pintura de Sorolla llama mucho la atención porque una cosa que hizo Sorolla que quizá no hicieron otros fue pintar bajo la fortísima luz mediterránea, ¿no? Los impresionistas habían pintado principalmente con la luz atlántica, más suave, aunque los hubo que pintaron en la Costa Azul, pero Sorolla pintó principalmente con la luz mediterránea, con una luz intensísima. Una cosa que hasta ahora no se ha hecho con la pintura de Sorolla es, bueno, analizar un poco desde el punto de vista técnico cómo usa Sorolla la luz, es decir, usa luz cenital, usa luz lateral, cómo se coloca con respecto a la luz, qué efectos de luz son sus favoritos, ¿no? Entonces nosotros en esta exposición que vamos a inaugurar próximamente en el mes de julio, el 13 de julio, y que se llama Sorolla, el arte de la luz, pues hemos intentado reunir, digamos, los grupos de cuadros según el tipo de luz que Sorolla emplea en ellos, para analizar cómo Sorolla plantea la luz, ¿no? Entonces ahí vemos una serie de efectos que él busca efectos difíciles de la luz, efectos que suponen un reto para la pintura, por ejemplo, los contraluces o esas luces tan fuertes del sol mediterráneo a pleno mediodía, ¿no? O también las luces muy rápidamente cambiantes de amanecer y atardecer, en que los colores van cambiando muy rápidamente, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, pensamos que el ver reunidos en grupos esos distintos efectos de la luz pueden ser bastante aclaratorios para entender esos procedimientos por los que Sorolla consigue esos efectos luego que resultan tan seductores a la vista, ¿no? Tan interesantes y tan apasionantes. Y el propio Sorolla tenía mucha conciencia de su apetito por pintar los efectos de la luz, porque él no solo lo pinta reiteradamente, ¿no? Sino que lo expresa por escrito en las cartas a sus familiares, a sus amigos, ¿no? De cómo le apasiona, verdaderamente le produce una emoción intensa ver los cambios de la luz en la naturaleza, y eso es lo que él intenta captar siempre en sus cuadros, y en fin, yo creo que lo consigue bastante bien. Bien, pues Consuelo, para concluir ya, me gustaría que nos hiciera un recordatorio de esa exposición, las fechas, y animar, por supuesto, a todos nuestros oyentes a que la contemplen. Sí, pues esta exposición se inaugurará, la inauguración oficial será el lunes 13 de julio y a partir del día 14 pues estará abierta mañana y tarde con el horario del museo, que es de 9:30 de la mañana a 8 de la tarde, y estará hasta el mes de enero de 2016, o sea, prácticamente 6 meses. Son prácticamente colecciones propias del museo, son obras importantes de la colección del museo, y también se contará con fotografías en las que podremos ver a Sorolla pintando al aire libre, cómo se colocaba con respecto a la luz del sol, cómo colocaba su parasol para evitar el deslumbramiento, cómo organizaba él esa pintura al aire libre desde el punto de vista, digamos, físico, ¿no? En relación a su modelo. Yo creo que puede ser bastante interesante, no solo muy bonita, que creo que va a resultar muy bonita porque los cuadros son todos ellos cuadros importantes, sino que puede ser también muy interesante ver ese aspecto, ¿no? Más de entender cómo él se enfrentaba a cada tipo de luz. Muy bien, pues la anotamos en la agenda esa exposición. Consuelo Luca de Tena, muchas gracias por atendernos. Muy gracias a ustedes. Y después de la entrevista que acabamos de mantener con la directora del Museo Sorolla, yo quería que el catedrático Manuel Párralo, bienvenido, nos comentara algún detalle más sobre el uso de la luz en Sorolla. Bueno, la luz en la pintura siempre fue una preocupación a lo largo de toda la historia. Tenemos múltiples ejemplos, podemos incluso mencionar el Greco, esos personajes soplando un tizón. Podemos hablar de Canaletto, podemos hablar de Caravaggio, podemos hablar de Vermeer, podemos hablar de muchísima gente. Turner, en fin. Y me parece que Sorolla es el paradigma del pintor cuya preocupación es la luz. Hay dos aspectos
que son importantes en su obra. Es la luz y el color. Pero por encima del color está la luz. Yo celebro que en esta ocasión pues se pueda hablar de Sorolla, y con la intervención de la directora del Museo Sorolla, porque me parece que Sorolla es un pintor, es un artista con el que se ha sido profundamente injusto. Sorolla es un ejemplo de pintor relevante, que en principio de siglo tiene los máximos reconocimientos, pero que tiene una gran desgracia: es haber nacido en España. Como tantas veces eso ocurre, y Sorolla le cae este San Benito encima. De manera que Sorolla, como consecuencia de los ismos y de una serie de recetas que se imponen, crean sus propios predicadores, y cada predicador pues inventa su catecismo. Pues Sorolla es dado de lado. Luego se suma todo lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Antes había sido la circunstancia de la Guerra Civil Española, de manera que Sorolla es un personaje que queda metido ahí, que queda al margen, o por lo menos no tratado debidamente en toda la historiografía que se ocupa, y es realmente una pena, porque tenemos un ejemplo maravilloso a lo largo de su obra. Él no se contenta con reflejar la luz en sus cuadros como tal, como elemento necesario. Él indaga en la luz. De manera que a través de la representación que se puede saber en qué momento pinta ese cuadro. Se puede saber la temperatura de ese ambiente. Ese maravilloso el baño del caballo. Nosotros percibimos la humedad, la frialdad de esa escena, pero podemos ver pescador, un niño en la playa, pintado en azules, en unos tonos fríos, admirable, pero también pinta la luz en interior en esa obra fantástica que es una madre con su bebé en la cama. Esa obra al margen de cualquier efectismo, metido en unos grises amables, una luz maravillosamente tamizada y maravillosamente que nos representa una escena absolutamente entrañable, es cálida, es íntima. De manera que Sorolla es el ejemplo de pintor que hace de la luz su obsesión, su preocupación. Y lo hace de manera admirable, ¿eh? Tenemos la pesca del atún en Ayamonte, es otra maravillosa obra. Incluso obras de otro tipo, por ejemplo, un cuadro que hace de Clotilde, su mujer, que está en los jardines de la granja, es una obra que está en el Museo de La Habana. Pues es otra obra admirable, donde en un fragmento de una fuente él refleja esa hora en la que está pintando el cuadro, ¿no? Yo creo que es muy oportuno traer a colación la obra de Sorolla en un tema relacionado con la luz. La luz como hecho que determina nuestra vida, o sea, nuestra vida depende, sin ella no sería posible la vida, ¿no? Por tanto, creo que la oportunidad que se nos da en esta ocasión de hablar de un pintor injustamente tratado, como he dicho antes, es fantástica, y yo reivindico la obra de Sorolla como gran pintor cuya preocupación es fundamentalmente la luz. Muchas gracias, don Manuel. También nos acompaña, como decíamos antes, Elena Blanch, que es decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida. Yo quería preguntarle por las actividades con las que la facultad se va a sumar a este Año Internacional de la Luz. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, la Facultad de Bellas Artes nos hemos querido sumar a la celebración del Año de la Luz y hemos organizado varias acciones, unas de tipo individual y otras de tipo conjunta con las facultades de Ciencias Físicas y la Facultad de Óptica y Optometría.
Empezamos ya a trabajar del pasado curso con estudiantes del grado de Diseño y Restauración que han querido hacer cartelería y demás objetos para promocionar el Año de la Luz en la Complutense. Podéis ver incluso en el exterior de estas facultades algunos de los diseños que han salido del trabajo de estos alumnos dirigidas por la profesora Consuelo García Ramos. También, junto con estas facultades, hemos organizado un curso de verano en el Escorial, al que estáis todos invitados, que se llama La Luz en el arte, la ciencia y la tecnología. En él participamos, como os decía, personas de estas facultades y tenemos invitados desde nuestra facultad tanto artistas como, por ejemplo, Julio López, el escultor, tenemos iluminadores también, Eduardo Bravo, hemos querido invitar también a un fotógrafo, Pedro Saura, a un cineasta, Pablo Nacarino, y a un arquitecto, Pablo Balbuena, que todos ellos trabajan con la luz y creemos que pueden aportar y hablando junto con físicos y con ópticos, darle otra visión, ¿no? Y ver esta interdisciplinaridad que se da en todas estas ciencias. Por otro lado, desde la Facultad tenemos de Bellas Artes, pues bueno, la luz, hablando en la Facultad de Bellas Artes, es que lo es todo, ¿no? Tenemos 3 grados, el grado de Bellas Artes, el grado de Diseño y el grado de Conservación y Restauración, que en todos ellos se trabaja el tema de la luz. Y hemos querido proponer acciones y talleres y propuestas a alumnos que puedan participar desde primero de grado hasta de último curso y también de máster. Hemos hecho talleres en los que hemos invitado a artistas para que enseñen o que muestren a nuestros estudiantes cómo trabajan ellos el tema de la luz y cómo lo pueden incorporar a sus propias obras. Hemos hecho también distintas acciones, ¿no? Con motivo de la celebración del doctor honoris causa a la escritora Elena Poniatowska, nuestros estudiantes de diseño y de grado en Bellas Artes han hecho instalaciones en el exterior y en el interior de los espacios de la Facultad de Filología y hemos querido que vean y que se implique y que la luz esté presente en todas las acciones que vayamos haciendo paralelas a la docencia reglada que tenemos en la facultad. Así que, bueno, estamos encantados de poder participar y pensamos que nuestra facultad tiene mucho que decir. Tanto, por ejemplo, los profesores de dibujo, en el que la luz es una herramienta en la que ellos intentan plasmar la luz en sus obras, ¿no? Como los pintores, como ha dicho Manuel, o los escultores, que a lo mejor antiguamente para ellos era muy importante la iluminación en la escultura, ya que una buena iluminación puede potenciar la forma de la obra y una mala iluminación, por ejemplo, en un relieve puede hacer que no veamos realmente lo que el escultor quería decir o cómo eran esas formas, hasta la luz como material, como ha hablado Yayo, que ahora ya pues intentamos incorporarlas, esos nuevos como materia, en los últimos cursos de grados o con estos talleres paralelos que queremos hacer. Y nada más. Muchas gracias, decana. Y tenemos que concluir, profesora Carreras, creo que con un apunte final. Pues creo que hoy ha quedado de manifiesto el carácter transversal de la presencia de la luz en multitud de facetas diferentes de nuestra vida cotidiana y agradezco mucho a todos los invitados que han venido hoy su participación en este programa y recordar a todos nuestros oyentes que estas y las que están organizadas para el futuro próximo son actividades que pueden encontrar en la página web creada por el Comité Español para el Año de la Luz, que es www.luz2015.es. Visitarla y allí encontraréis todas las actividades que a lo largo y ancho de nuestro país se están haciendo para festejar este año dedicado a la luz y a las tecnologías basadas en la luz. Muy bien, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión, hasta un próximo programa. Gracias. Gracias. Gracias.